noche más a Anclaje 619. Es una real bendición tenerte acá con nosotros. Un programa más, una noche más. Esta noche tenemos un invitado especial desde Houston, a nuestro pastor Balmore Díaz, que pues vamos a tocar un tema bien interesante que creo que pues la mayoría de nosotros lo hemos conocido, sabemos lo que es, pero quizás no conocemos la magnitud de lo que pasa atrás de esto. Así que, hermano, bienvenido. Muy bien, gracias. Encantado de poder compartir esta noche con ustedes, compartir con los jóvenes. Gracias al grupo de Anclaje 619 que siempre están haciéndonos estas invitaciones y pues nos gozamos en poder compartir este tiempo con ustedes. Amén. Bueno, jóvenes, esta noche tenemos un tema algo controversial, creería yo, pero es importante hablarlo porque muchas veces creo que nosotros estamos muy expuestos actualmente a estas situaciones, realmente que es una arma que el enemigo está usando para destruirnos. Muchos lo hemos quizás tomado en cuenta ya, o quizás nos ha llamado la atención, quizás no, pero vamos a ir entrando en lo que es como tal el ocultismo. Yo tengo por acá algo que dice que el ocultismo es el miedo más efectivo de Satanás para hacer que la humanidad ponga su confianza en algo que no es de Dios Todopoderoso. Hermano, para empezar, ¿qué podríamos decir que es el ocultismo? Bueno, quisiera quizás anticipar que es importante que los datos y la información que vamos a ver hoy nos inspiran para poder que los jóvenes puedan tener armas y puedan tener herramientas para desechar esta arma del diablo. La definición del ocultismo aparece como las enseñanzas y prácticas que tienen que ver con lo escondido, con lo misterioso. Pero es importante que en esto del ocultismo resaltan algunas prácticas como la brujería, la adivinación, la hechicería, la ouija, y es importante hacer notar que normalmente el ocultismo resalta los poderes sobrenaturales o ocultos, y por eso es muy atrayente para los jóvenes y para todo el mundo, es muy atrayente, pero también enfatiza en la manera de explorar cómo es posible la comunicación con los muertos. Y eso tiene que ver con espiritismo. Entonces, si notas, el ocultismo es todas esas prácticas ocultas que están escondidas, misteriosas, pero que resaltan entre ellas estas áreas que son, aunque escondidas, son muy comunes hoy en día y se están practicando tan así que ya sea en películas, en videos, están apareciendo tan comúnmente que se están volviendo parte de la vida de los adultos y de los jóvenes. Es por eso que debemos de tener muchísimo cuidado. La Biblia nos dice que no nos acerquemos a los encantadores ni a los adivinos, no los consultemos, dice la escritura, porque nos vamos a contaminar. Entonces es importante entender o saber que el ocultismo y la práctica de hechicería y brujería están prohibidos por la escritura y por el Señor porque hay contaminación sumamente grande y fuerte en la palabra del Señor y las consecuencias son trágicas también. Ok, entonces podemos ir viendo que aparte de que sí bien es cierto, mencionaba usted y está en la Biblia que es algo prohibido, es un campo bien extenso, ¿no? Que incluye muchas cosas, ¿verdad? Exacto, exactamente. Diríamos que lo del ocultismo no es meramente un punto específico, sino que tiene una cantidad de ramas y prácticas que hacen que mucha gente sea atraída hacia ese tipo de prácticas. No es muy raro y muy extraño oír entre gente, inclusive gente famosa, gente que haya alcanzado, que se convierte inclusive en el ejemplo de nuestros jóvenes hoy en día, muchos de ellos hablar acerca de vibras, hablar acerca de pensamientos positivos,
hablar acerca de positivismo, hablar acerca de conjuros, encantamientos. Es tan común hoy oír eso en usar amuletos, piedras o minerales que atraen el amor, que traen la paz, que traen buena vibra a nuestra casa. Y es tan común oír eso entre gente famosa, entre gente que se ha vuelto ejemplo para la humanidad, que es por eso que el peligro es mucho mayor, porque se está convirtiendo en algo tan común. Hoy más que nunca, no es que sea algo nuevo, pero es por miles y miles de años que la hechicería y la brujería ha existido. Sin embargo, hoy más que nunca se está volviendo tan común hablar de la astrología, del horóscopo, que son ramas que tienen que ver con el ocultismo, son atrayentes para los jóvenes porque diría yo que hay respuestas rápidas que vienen de parte de ellos y que al joven le atrae porque son respuestas que puede tener en el momento. Justamente, y eso quería mencionar, porque es con ese punto que usted decía, ahora con los famosos influencers, que es algo que se ha normalizado tanto, y creo que entra más que todo por la curiosidad, porque creo que hace algunos años, como usted mencionaba, estaba también la Ouija y cositas así. Hoy Sí, han venido otros juegos que han venido evolucionando, tienen casi que el mismo contexto, pero eso que mencionaba usted, de que uno, por medio de las redes sociales, por medio del internet, salen esas cosas y uno lo que dice, ah, entonces me están diciendo lo que me va a pasar hoy o lo que me va a pasar mañana, entonces quiero saber, quiero conocer, y ahí poco a poco uno va entrando, ¿no? Por la curiosidad, creo que es algo bien importante. exacto. Fíjate que leyendo un reporte estadístico del por qué muchos de nuestros jóvenes se incorporan y se introducen en las áreas del ocultismo, encontré tres razones básicas e importantes que están haciendo que nuestros jóvenes se introduzcan en esto. Y uno de esos lo acabas de decir tú, es la curiosidad. Es decir, ¿qué es esto de que trae poderes sobrenaturales? ¿Qué es esto acerca del mundo de los espíritus? ¿Existe el mundo de los espíritus? ¿Existe lo sobrenatural? ¿Existe ese campo de poderes? Esa curiosidad atrae a nuestros jóvenes a incorporarse en este estilo de prácticas. Otra razón por la que encontré en este dato estadístico es que muchos de los jóvenes se preocupan por el futuro, quieren averiguar qué es lo que va a pasar más adelante. Y obviamente el ocultismo, el espiritismo, la hechicería, le da respuestas rápidas en cuanto a esto. Tú has de saber que la adivinación, por ejemplo, te da respuestas rápidas de qué es lo que te va a pasar mañana, qué te va a pasar dentro de un mes, qué va a pasar con la novia, qué es lo que va a pasar con tu vida económica, si vas a ser próspero o no vas a ser próspero. Entonces, el ocultismo da respuestas rápidas a ese futuro que el joven quiere saber. Por supuesto, la Biblia es la fuente de la verdad de nuestro futuro. Sin embargo, no es que te dé respuestas rápidas. El Señor es alguien que respeta mucho nuestra individualidad, respeta mucho nuestra búsqueda y por lo tanto va despacio en la revelación. Sin embargo, el horóscopo, el espiritismo, no. Ese es de inmediato. Otra razón que noté en esta estadística de por qué se introducen los jóvenes en el ocultismo es porque muchos han sufrido la pérdida de algún ser querido, un padre, una madre, un abuelo, una abuelita, que eran sumamente amados para los jóvenes. Y esa tristeza y ese dolor que está en el corazón los hace introducirse en el ocultismo porque el espiritismo, que es la práctica de conectarse con gente que ya falleció, les da, les da una respuesta rápida. Y muchas de esas personas, entre comillas, llamadas medium, permite el enlace entre espíritus
aparentemente muertos, aunque en realidad no los están introduciendo con la gente amada que falleció, sino en el mundo espiritual donde se mueven espíritus y demonios, los cuales traen un riesgo sumamente grande para nuestros jóvenes. Esas tres razones me parecieron sumamente importantes: la curiosidad, la preocupación por el futuro y el comunicarse con los seres queridos hacen que mucha gente se introduzca en esta área espiritual sumamente minada y peligrosa para nuestros jóvenes. Y es bien importante y bien curioso de que existen personas de que se rijan, o sea, diariamente no hacen algo o no están con satisfechos si no leen el horóscopo o si no hacen eso y lo otro. Su vida como tal la hacen dependiente de estas cosas. Y caemos a otra pregunta que ya definimos que pues algo prohibido, pero entonces te podría decir que si existe lo sobrenatural y qué está detrás de esto. Es algo real, es algo bíblico. Es interesante que el Señor no trata de ocultar el mundo espiritual, no, más bien lo resalta como una enseñanza para nuestra edificación y para nuestra preparación de no caer en estos errores. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, Ujú. principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir que sí hay un mundo sobrenatural, hay un mundo espiritual, pero también el Señor alerta que este mundo espiritual es antagónico, es decir, es opuesto a la vida de los creyentes, es opuesto a la vida de la humanidad en el sentido que su anhelo de este mundo espiritual es destruir inclusive la humanidad. Hay un mundo espiritual, obviamente, del reino de la luz y hay un mundo espiritual del reino de las tinieblas. Y estos dos reinos chocan constantemente. El ocultismo es una práctica usada por el reino de las tinieblas para atraer a nuestros jóvenes y a nuestros adultos a introducirse en un mundo espiritual del reino de las tinieblas que permita poco a poco absorberlos y hasta llegar a destruirlos. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás del ocultismo? Bueno, en primer lugar, podríamos decir que el propósito principal del ocultismo es mostrarte un camino totalmente diferente al de Dios. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y siempre el diablo ha querido mostrar otro camino hacia el mundo espiritual que no viene de Dios y que los pone en contacto con un mundo lleno de espíritus y lleno de demonios, tan lleno que la Biblia da un ejemplo acerca de un hombre, el hombre que fue liberado, llamado el Gadareno, que la Biblia dice que estaba lleno de espíritus, lleno de demonios. Legión era el nombre de los espíritus que estaban adentro. Eso quiere decir que eran cerca de 6,000 espíritus en una sola persona. Esto debemos de verlo como el hecho de que el mundo espiritual es grande, es inmenso, es tan grande que en una sola persona pueden caber tantos espíritus que es sumamente impresionante. También, también es importante notar que atrás del ocultismo hay una conexión entre el trastorno psicológico y emocionales en las personas. Las personas que practican el ocultismo empiezan a gastar cientos de horas estudiando, practicando, jugando juegos de conjuros, jugando juegos de encantamientos, de poderes sobrenaturales, a tal grado que las personas llegan a tener, y está comprobado,
médicamente, llegan a tener grandes trastornos psicológicos y emocionales. Esto es lo que está detrás realmente del ocultismo. Es dañar la mente de los jóvenes, es dañar las emociones de los seres humanos y incluyéndolos o metiéndolos en conjuros de demonios, sacrificios de criaturas, en ritos, controlar fuerzas siniestras. Eso es lo que promueven estos juegos o estas películas. Y los jóvenes se introducen y pasan cientos de horas encerrados en sus cuartos y obviamente eso va a traer un trastorno terrible para la vida de un joven. ¿Qué hay más detrás? También podemos ver que este tipo de ocultismo los introduce también a las posesiones de espíritus y demonios. Es interesante notar que muchas de estas prácticas del ocultismo hacen que la persona vacíe su mente, es decir, entren en trance. Y esa palabra entrar en trance o en mantras tiene que ver con vaciar su mente, poner en blanco su mente. Y esto lo que hace es volver nuestra mente una autopista o vuelve nuestra mente en una pista de aterrizaje de espíritus y demonios que luego van a tener efectos terribles sobre nuestra vida. Y una tercera área en la cual está detrás del ocultismo es que la práctica del ocultismo lleva a la violencia. Muchos casos de violencia, asesinatos y suicidios vienen como práctica del ocultismo. Estados Unidos, yo vivo aquí en Houston y por muchas semanas tenemos que ver en las noticias los tiroteos, los asesinatos, las masacres de gente que en su mayoría ha practicado este tipo de ocultismo y este tipo de práctica a tal grado que hacen promesas de hacer lo mismo, de asesinar y de matar. Es por lo tanto el ocultismo trae espíritus de suicidio y espíritus de asesinato a la vida de la persona que lo practica. Ok. Sí, la verdad es que es bien, bien interesante y uno ni siquiera se pone a pensar o no se da cuenta en lo que puede ver el trasfondo de estas cosas, que parecen cosas inofensivas, pero realmente que tienen consecuencias bien interesantes. Y justamente de eso vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa de anclaje, de las consecuencias, entre otras cosas, que trae el ocultismo, pero por ese momento en este programa lo vamos a dejar hasta acá, hermano. Así que, jóvenes, esperamos que la primera parte de este programa haya sido de conocimiento para nosotros, de ponernos en alerta también. Así que los esperamos en el próximo episodio de Anclaje 619.